Gobierno de México. Buenas tardes, gracias a todos los compañeros que están conectados para esta nueva conferencia, ¿sí?, que estamos transmitiendo desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, conservando la sana distancia, y en el ciclo de conferencias el consultorio médico y COVID-19 que ha organizado esta Comisión Nacional. El día de hoy tenemos como tema de conferencia COVID-19 y diabetes mellitus. Nos acompaña como expositor de esta sesión el doctor Nils Wacher, quien es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna, que realizó en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue jefe de división de Educación e Investigación Médica. Ha sido profesor de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina y tutor en los programas de maestría y doctorado en Ciencias Médicas y en Ciencias de la Salud. Él también cuenta con una maestría y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina. Su posición dentro del IMSS es como jefe de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Wacher, le agradecemos su participación en esta conferencia y le paso el micrófono para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, doctor Meneses. Agradezco mucho la confianza que me tuvieron. También quiero agradecer al doctor Lezana y al doctor Muñoz por esa confianza. COVID y diabetes es un problema importante que debe atenderse y debe considerarse en cualquier caso de personas que vean enfermos. La diabetes es una enfermedad muy común y el COVID es un problema candente en la actualidad. Hay algunas cosas que deben decirse, algunas advertencias. Número 1, COVID-19 es una enfermedad nueva. Apenas la conocimos en diciembre por las comunicaciones de los medios y las revistas científicas, y en México ocurrió un par de meses después el primer caso. La información que hay acerca de esta enfermedad, el COVID, es excesiva y a veces de dudosa calidad. Es importante que los médicos sepamos distinguir la información periodística de los medios de los estudios con mayor rigor científico. Eso es un punto fundamental. Muchos investigadores tienen prisa por publicar sus observaciones. La enfermedad nos tomó un poco por sorpresa y no sabemos realmente todo lo que quisiéramos saber. Entonces todo el mundo quiere informar algo y todavía necesitamos saber más, pero esa prisa ha causado que mucha de la información no sea de toda la calidad que queremos. Tenemos experiencia en enfermedades parecidas. Hace 11 años vivimos la epidemia de influenza en México, y en otras partes del mundo se vivieron las epidemias de SARS, MERS, ébola, que dan información que es útil porque el mecanismo de transmisión es el mismo. De hecho, SARS y MERS son virus parecidos al del COVID actual. Entonces, pues mucha de la información que yo les presentaré es la que se ha informado en las revistas serias, pero no existen a la fecha ensayos clínicos controlados con todo el rigor que nos permitan hacer una recomendación de manera definitiva. De suerte pues que con ese caveat vamos a platicar sobre la enfermedad primero
y después sobre las recomendaciones específicas para las personas con diabetes. ¿Qué sabemos? Y advierto, no voy a poner esquemas complejos, decidí no poner ni un solo dibujito, y no meterme mucho en la ciencia, porque además ahorita todo está casi en plan de hipótesis. El primer caso, los primeros casos se informaron en diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, en China. Por eso se llama así, COVID-19 significa Coronavirus Disease 2019. El primer caso en México se informó en la segunda mitad de febrero de 2020 y muy probablemente fue un caso importado de Italia. A la fecha, estas enfermedades que se transmiten de persona a persona viajan por avión. Llegan primero con la gente que viaja y después se transmite ya dentro de la comunidad, y ahora ese ya no es un factor de riesgo que hay que buscar porque ya tenemos casos locales. Hasta anoche ya se habían informado más de 33 millones de casos diagnosticados en el mundo y más de 1 millón de defunciones, poquito más de 1 millón de defunciones en el mundo. Para México se informan 733,000 casos con 76,000 defunciones. Algunos países más pequeños que México, con poblaciones de la mitad o un tercio de la nuestra, como Colombia y Perú, ya nos adelantaron en el número de casos, porque para ellos esta es la temporada de contagios. Ellos están al final del verano, al final del invierno. En el hemisferio sur es el invierno y es cuando se contagian entre las personas este tipo de infecciones respiratorias. Este coronavirus es un virus de RNA, posiblemente transmitido al humano por un murciélago, quizás con un huésped intermedio, el pangolín, se ha supuesto, no hay nada probado todavía. Un animalito que se parece mucho a nuestros, ¿cómo se llaman? Los armadillos. ¿Sí? Se transmite ahora de persona a persona, ya no necesitamos contacto con animales, y entra por las mucosas, la boca, la nariz, los ojos. Tiene una proteína de superficie, la proteína spike o pico, proteína S, que se adhiere a las células de las mucosas a través de un receptor presente en la membrana celular. Una vez que el virus se unió a este receptor, se internaliza, o sea, la célula lo lleva al interior y se multiplica dentro de la célula hasta que mata a la célula, la rompe y se liberan numerosas partículas virales que luego irán a infectar otras células y a otras personas. Se estima que una persona infectada en promedio puede contagiar entre 2.5 y 3.5 personas más. Esto explica el crecimiento exponencial de la pandemia. Uno contagia a 2 contagian a 4 a 8 y así sucesivamente. Sabemos que esto es un promedio. Muchas personas no contagian a nadie y existen los grandes contagiadores. Hay numerosos casos que se conocen. Algún caso que fue asintomático a un ensayo de un coro y resultaron contagiados todos los que estaban en ese coro, que eran varias decenas. Los hay hasta de más de 100. Se llaman los grandes contagiadores. Pero bueno, sabemos cuáles son las condiciones que causan que se dé el contagio. Espacios cerrados,
mala ventilación, muchas personas que están hablando, cantando, gritando, estornudando, tosiendo. Puede ser como un avión, como una iglesia, como un auditorio, una sala donde se realiza una fiesta o una reunión de muchas personas. Si la persona infectada desarrolla síntomas, tardará entre 4 y 7 días en manifestarlos. Para entonces ya pudo contagiar a muchas personas. Las personas infectadas expulsan el virus en gotas de saliva. Por ejemplo, al hablar, al toser o al estornudar. Otros mecanismos de menor importancia en forma cuantitativa son los aerosoles. Sí, al hablar no solo arrojamos gotas de saliva de mayor tamaño, también generamos un aerosol con gotitas más pequeñas que pueden viajar un poquito más lejos, pero eso ocurre con menos frecuencia. Puede ocurrir. Los fomites, por eso verán ustedes que ahora no usamos corbata en estas épocas, porque la corbata capta gotitas de saliva y las puede guardar por un tiempo. Y otros más, se ha hablado inclusive de transmisión fecal y otras. No son las más importantes, son más bien raras. Lo importante es hablar, toser, estornudar. Eso es el mecanismo más frecuente. La piel de las manos es otro punto fundamental. El virus no penetra la piel intacta. No tiene manera de hacerlo. El problema es que las manos pueden llevar el virus a las mucosas. ¿Sí? Por eso es tan importante el lavado de manos con una técnica apropiada. No menos de 20 segundos. Las palmas, los espacios interdigitales, el pulgar, el dorso de las manos, la punta de los dedos. Todo eso bajo el agua corriente de la llave. Bastan agua corriente y jabón, no es necesario otro compuesto. Pero si no hay agua o jabón, como cuando uno va al banco o a alguna otra oficina, entonces hay que usar alcohol en gel al 70% y hay que asegurarse que todas estas técnicas se mantienen. Sobre todo, lo más importante, no se toque la cara, porque eso es lo que lleva el virus que usted pudo haber captado de otros lados a la cara, a las mucosas. Los síntomas suelen asociarse en conglomerados. Hay los síntomas propios de esta y cualquier otra infección: fiebre, malestar, cefalea, mialgias, artralgias. Esos quizás son los más tempranos. El COVID-19 es en esencia una infección respiratoria. Entonces puede haber rinorrea, tos, y esto puede progresar a una neumonía intersticial con afectación de una buena parte del parénquima pulmonar, y entonces el paciente tendrá disnea y esta puede progresar a una insuficiencia respiratoria grave. Hay otros síntomas como los neurológicos, cardiovasculares, anosmia, hipoxia, hiposmia, los gastrointestinales. Pueden verse de manera aislada, pero lo común es que vayan acompañando a los síntomas más frecuentes. En particular, no le tengo mucha fe a los síntomas de anosmia, hiposmia, no percibir los olores, porque eso puede ocurrir en una persona que tiene rinitis alérgica o en una persona que tiene cualquier otra infección que no sea COVID. Y tampoco ocurre en todas las personas con COVID. La sensibilidad es modesta, por ahí del 70% en el mejor de los casos. Entonces, son distintos tipos de síntomas que se presentan en forma de conglomerados. Cualquiera de ellos puede ser
el indicador de que hay un problema que debe atenderse. Los casos más graves se asocian con una activación descontrolada de la inflamación. Y es importante recordar para nuestra plática que los sistemas de activación y control de la inflamación están ligados al sistema de la activación y control de la coagulación y también del control de la glucosa. Entonces, una cosa trae a la otra. Cuando el problema es de la coagulación, vemos los síntomas neurológicos como el infarto cerebral o los cardiovasculares como el infarto y otras cosas. Desafortunadamente todavía no hay un tratamiento de utilidad demostrada. La urgencia y las prisas causaron numerosas publicaciones de poca calidad metodológica y se perdió tiempo con tratamientos de escasa utilidad y efectos adversos potencialmente graves. Es el caso de la hidroxicloroquina o la cloroquina y posiblemente la citromicina, que se asocian, y eso ya lo sabíamos desde antes, con arritmias ventriculares y hasta muerte súbita. Y parece que no tienen mucha utilidad. Las observaciones que dieron lugar a la recomendación de usar estos medicamentos tenían que ver con estudios in vitro, con concentraciones que rara vez se alcanzan cuando da uno este tratamiento por la boca. El hecho es que ahorita ya no sabemos. Hay un antiviral, probablemente dos, el Remdesivir fundamentalmente, que parece que ha mostrado utilidad. Desafortunadamente se empezó a usar en los casos más graves y ahí la posibilidad de recuperar al paciente es menor que cuando se usa en casos menos graves. Tiene un inconveniente, y es que a diferencia del tratamiento que tenemos disponible para la influenza, estos medicamentos se aplican por vía intravenosa, entonces en general serían para los pacientes hospitalizados. Hay otras medidas que han mostrado utilidad, como el uso de esteroides. Recuérdese que los síntomas más graves tienen que ver con la activación desmesurada de la inflamación. Los esteroides sirven. Hay otros fármacos que están todavía en evaluación, los anticoagulantes y el manejo del síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, que ya es una cuestión de la terapia intensiva, con ventilador, control de líquidos y muchas otras medidas que no tienen que ver con el manejo en el consultorio. Aún no hay una vacuna de efectividad probada. Todos los días vemos noticias en los medios, pero el hecho es que se están evaluando las vacunas. Todavía al día de hoy no hay una que haya demostrado su utilidad. Vamos a esperar que pronto la haya. Tenemos preguntas importantes que no se han resuelto del todo. ¿La infección deja inmunidad protectora? Esta es una duda que no está del todo respondida, pero parece ser que sí hay anticuerpos protectores hasta por varios meses después de la infección. Esto quiere decir, la infección es nueva, tenemos 9 meses, todavía no cumplimos 10 meses de conocer esta infección, y bueno, por lo menos hasta este punto parecería ser que aquellos que se infectaron sí tienen protección. Se han informado algunos muy poquitos casos de una segunda infección. Pocos se han demostrado todavía, pocos sí los hay demostrados. Usualmente esta infección está causada por un virus que ya tuvo una mutación y habitualmente estos casos suelen ser de menos gravedad que los de la infección original. O sea, son casos menos severos. Si ustedes recuerdan nuestra epidemia de influenza del año 2009, esa enfermedad afectaba a los más jóvenes, a diferencia de este COVID que está afectando más a las personas de más edad. Esa epidemia afectaba a los más jóvenes porque
Ya había habido algunas epidemias previas de influenza, la última en 1957, la última grande. Entonces había gente que ya tenía algunos anticuerpos contra el virus de influenza, aunque no fuera el mismo, pero parece ser que daban algún grado de protección. Entonces, bueno, todo parece indicar que la infección sí deja anticuerpos protectores por un tiempo, y eso da confianza de que las vacunas van a dar protección en alguna medida. Todavía no sabemos cuál es la buena. Hay distintos tipos de vacuna probándose. Por supuesto, las casas comerciales todas apoyan a la suya, pero estoy seguro que más de una va a funcionar. El punto más importante para nuestra plática es que este virus no afecta a toda la gente por igual. Los estudios de cero prevalencia, que apenas aparecen en la actualidad, arrojan cifras que van del 6 al 12% de las poblaciones donde se han estudiado. Son más altas las prevalencias en las personas que trabajan en el área de la salud. Sí, nosotros tenemos más riesgo por el contacto más cercano con los pacientes. El punto importante son los casos asintomáticos. Hay gente que tiene la infección y nunca se entera, hasta que un día le miden anticuerpos en la sangre y resulta que ya tuvo contacto con este virus. Se estima que puede haber más o menos 10 o más casos asintomáticos por cada persona que desarrolla síntomas. El problema es que los casos asintomáticos pueden contagiar la infección. Hay discusión de que si arrojan más o menos virus, si son más o menos contagiosos. Eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que sí pueden contagiar la infección. De entre las personas que sí tienen síntomas, 80% de los casos son una enfermedad leve. Quizás un 15% tienen enfermedad moderada. Esto quiere decir, tienen que hospitalizarse, pero usualmente sobreviven después de muchas molestias, y alrededor de un 5% son casos graves que tienen que ir a la terapia intensiva, por ejemplo. En estos pacientes la letalidad puede ser mayor de 60%. Es verdaderamente un problema que sí hay que tomar en cuenta. Los casos más graves suelen verse en este tipo de pacientes: las personas de más edad, las personas con sobrepeso y con obesidad, las personas con comorbilidades, esto es, diabetes, que es el motivo de nuestra conversación, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, sobre todo la que conocemos como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quizás un poco más que el asma. No sé si es por el mecanismo o es porque las personas con asma en general son más jóvenes y quizá por eso les afecta menos. Las personas con enfermedad renal crónica, más afectación del riñón, más grave, y son personas que rápido desarrollan insuficiencia renal aguda, superpuesta a la insuficiencia renal crónica, las personas con enfermedad hepática crónica, las personas con cáncer y algunos otros de menos frecuencia, pero que en general comparten esa cualidad de que tienen una activación probablemente subclínica del sistema de la inflamación. Los hombres también, a los hombres también les va más mal que a las mujeres. Es posible que esto tenga que ver con los andrógenos, que activan ciertos receptores de los que voy a hablar con más detalle más adelante. La enfermedad avanzada, sin duda,
La edad avanzada sin duda es un indicador pronóstico, ¿sí? Los casos más graves suelen verse en personas con edad avanzada. El riesgo parece crecer en forma lineal, esto es, más edad, más riesgo. Esto es definitivo. Y es difícil establecer un valor límite porque se han ensayado distintos valores en distintas poblaciones. 30, 35, 40 de índice de masa corporal, depende de cuántos individuos se estudiaron, depende de qué límites puso el investigador para hacer sus pruebas, pero bueno, es un hecho que para las personas de 60 años y más el riesgo ya parece ser excesivo y habría que destinarle cuidados más intensos, diferentes a una persona de 60 años y más. Por supuesto que en los niños y adolescentes y en adultos jóvenes también hay casos graves, pero suelen ser mucho menos frecuentes. Sobrepeso y obesidad es uno de los primeros indicadores de mal pronóstico que conocimos. El sobrepeso y la obesidad pueden superar el efecto de la edad dependiendo del grado de obesidad que se tenga. Un joven obeso puede tener COVID grave, eso es un hecho definitivo. Es difícil también establecer un punto de corte porque la relación parece ser lineal, también como la edad. Más sobrepeso, más obesidad, más riesgo de enfermedad grave. Esto depende de cuántos pacientes estudiaron los investigadores en esa comunicación, de los límites que establecieron para el análisis, de la composición corporal del grupo racial estudiado. Esto parece ser distinto en asiáticos, que usualmente con un índice de masa corporal más pequeño tienen consecuencias más graves. En amerindios como nosotros, donde quizás un índice de masa corporal más pequeño podría significar más grave, o en europeos, que es donde vemos muchas de las publicaciones. El otro problema es que es muy difícil llegar a conclusiones con datos agrupados. Los artículos de investigación informan intervalos y grupos de pacientes y no los valores individuales, de manera que eso dificulta encontrar el límite en cada lugar. Como todas las demás, la obesidad se considera una enfermedad en donde está activado de manera subclínica el sistema de la inflamación, y ese es el tipo de pacientes en quienes la enfermedad causa los síntomas más graves. La diabetes, que es el motivo de nuestra charla. Primero, es importante que señale yo con toda precisión, no está claro que los pacientes con diabetes tengan más riesgo de infectarse con COVID. Todo parece indicar que el riesgo es exactamente el mismo de cualquier otra persona. Lo que sí sabemos es que una vez que alguien que tiene diabetes se contagió de COVID, las consecuencias son más serias y más graves. Es más probable ver casos graves de COVID en diabetes que en alguien que no tiene diabetes. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica, los pacientes con enfermedad crónica más probablemente habrán de hospitalizarse cuando sufren COVID. Por ejemplo, 31% de los diabéticos versus 12% de los que no tienen diabetes. 17% de los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica contra poco menos del 5%. Esto es, estamos hablando de casi 3 veces más probabilidad. 52% de los que tienen enfermedad contra 33% de los que no lo tienen, y 15% de los que tienen enfermedad renal crónica contra un poco menos del 8% de los que no lo tienen. 30 a 40% de los pacientes que se infectan con COVID se hospitalizan en las unidades de cuidados intensivos, y este dato resulta de muchas cohortes, China,
Europa, Italia, España, Inglaterra, por ejemplo, en los Estados Unidos y de nuestro país. La presencia de diabetes, el individuo que tiene diabetes y tiene la mala fortuna de contagiarse con COVID, aumenta su riesgo en 2,5 a 3.3 veces de tener que hospitalizarse por COVID, de progresión de la enfermedad a las formas graves, de tener que hospitalizarse en la unidad de cuidados intensivos, de necesitar ventilación mecánica asistida o de fallecer. Esto es una mala combinación, COVID y diabetes. No se infectan más que el resto de la población, pero una vez infectados las consecuencias son mucho más serias. ¿Qué características tenían los pacientes con diabetes que empeoraron o necesitaron ventilación mecánica o tuvieron que acudir a la unidad de cuidados intensivos? Los primeros estudios asociaron el valor de la hemoglobina glicada, esa prueba que usamos para saber qué tan bueno o malo está el control a largo plazo de nuestro paciente, con enfermedad grave y muerte por COVID. Los últimos estudios le prestan más atención a las comorbilidades. En todos los estudios se ha demostrado que los valores más altos de glucosa al ingreso se asocian con más intervenciones terapéuticas. Esto es, tener que enviarlos a la unidad de cuidados intensivos, tener que ofrecerles ventilación mecánica asistida o mayor probabilidad de fallecer. En un estudio chino fue 7.8% contra 2.4% de los que llegaron con valores normales de glucosa. Es casi quizás 3 veces más. El problema es que es imposible separar los efectos de la inflamación que causa la infección del control metabólico previo. Entonces, todos sabemos que el paciente con diabetes que sufre una infección de cualquier tipo se presenta con descontrol del azúcar. Los pacientes que mandamos al hospital porque tienen descontrol metabólico frecuentemente tienen una infección urinaria, una infección gastrointestinal o una infección pulmonar, una neumonía. Entonces, esta es una infección, va a causar descontrol del azúcar, no cabe duda, y mucho de ese descontrol ya está presente cuando el paciente llega a urgencias. La mayoría de los índices pronósticos incorporan estudios que señalan que la inflamación está más activada, o la coagulación, como la proteína C reactiva, los leucocitos y otros, o aquellos que tienen daño a órgano blanco, como creatinina elevada, transaminasas altas. ¿Cuáles mecanismos se han implicado en este problema de gravedad de la infección de COVID en la diabetes? Bueno, la hiperglucemia al ingreso en urgencia se asocia con mayor mortalidad, casi 2 veces más, independientemente de que el paciente tenga o no diabetes conocida. Si llega con glucosa alta, tiene más riesgo de fallecer por la enfermedad. ¿Qué posibles causas se han invocado? Bueno, los pacientes que llegan a la terapia intensiva tienen más grasa visceral. No solo son más obesos, la grasa visceral es la que tiene efectos metabólicos. Todo el mundo lo recuerda de las centenares de charlas y pláticas que ha habido de síndrome metabólico, obesidad y diabetes. En los pacientes con diabetes se activan más los receptores de la convertasa. Este es el receptor que usa el virus para pegarse a las células. El control de la glucosa se asocia con una reducción en la expresión de estos receptores, de manera que nos conviene que el paciente esté mejor controlado para que el virus tenga menos sitios donde pegarse. Los pacientes que usan insulina tienen mayor mortalidad. La relación dosis-efecto y la relación es dosis-efecto. Quien usa más insulina, más riesgo tiene. Esto no necesariamente quiere decir que la insulina sea perjudicial.
Usualmente el paciente que requiere más insulina tiene peor control de la glucosa también. Por eso le dan más insulina. Todas las comorbilidades que se asocian con peor pronóstico en COVID se asocian también con la activación de la inflamación. Eso es algo que vamos a repetir en más de una ocasión. Hay otros problemas. El confinamiento y el temor de asistir a los hospitales, porque la gente naturalmente no quiere exponerse al contagio, perdón, se han asociado con retraso en el tratamiento de la angina de pecho, del infarto, de las crisis hipertensivas y de otros problemas cardiovasculares. Sí, al paciente le hace daño no ir al hospital cuando le hace falta. También con retraso en el tratamiento del cáncer. Y mayor frecuencia de amputaciones por retraso en el tratamiento del pie diabético. Son consecuencias inesperadas, pero que estamos aprendiendo de esta pandemia. ¿Qué hacer entonces con el paciente que tiene diabetes? Yo me atrevería a decirles, primero cuídese usted. Si usted como profesional de la salud no se cuida, no podrá cuidar a sus enfermos. Número 2, como profesional de la salud, es su responsabilidad saber cómo cuidarse. Para nosotros los médicos no existe la sana distancia. No hay estetoscopios de 1,5 metros de largo, ni hay brazo que alcance. Tenemos que acercarnos al paciente para conversar, conocer sus molestias, para examinarlo. Entonces, use permanentemente cubrebocas. ¿Cuál? Bueno, eso depende de lo que haya disponible. El más eficaz, conocido, es el que tiene filtro viral, que se le ha llamado N95, más recientemente KN95. Es el más eficaz sin duda, pero también es más costoso y más difícil de conseguir. Ahorita los problemas de producción de material de protección son considerables. Es incómodo, tiene resistencia al paso del aire, entonces la gente se queja de dificultad para respirar. Más de uno, como yo, nos quejamos de nariz tapada. Yo estoy seguro que es más incómodo tener COVID. Para la mayoría de las personas, tipo de cubreboca quizás no es indispensable. Inclusive para la consulta general, quizás no es indispensable. Es, por supuesto, indispensable para quienes tienen la encomienda de tratar pacientes infectados por COVID. No tiene remedio, ellos deben usar este tipo de cubreboca y otros medios de protección. Para la mayoría de los casos, el cubrebocas quirúrgico, ese que se usa en quirófano, siempre y cuando sea al menos de 3 capas, será suficiente protección. También es incómodo, deja unas rayas en la cara por los elásticos, lastima las orejas, sí, de modo. Pero para la mayoría de los casos con bastaría. El cubrebocas de tela, que se ha hecho tan famoso y que ahora trae hasta figuritas, también sirve, pero es menos eficaz que estos primeros dos. Quizás de tela es más propio para la población en general. Fundamental, lavado de manos antes y después de ver a cada paciente. Si no hay lavabo, que es difícil, en casi todos los consultorios hay donde lavarse las manos, bueno, use alcohol en gel al 70%. Si usted usa lentes, no se los quite, protegen. Es un poco más debatido el papel de la careta. Mi impresión es que sí protege. Sí protege. Es incómoda, es una lata. Mi impresión es que protege, pero el grado de protección que ofrece es menor que el de las otras medidas de protección. Si puede, use guantes. Lo han discutido mucho, el uso de guantes
no sirve porque el virus no pasa a la piel intacta, es cierto. Y puede ser un problema que usted use guantes y luego se sienta tan protegido que se toque la cara. Eso no debe ocurrir. Ese es el riesgo de usar guantes, que usted sienta que ya está protegido y entonces se toque la cara y el guante perdió toda su utilidad. Pero bueno, si el paciente tiene síntomas sugestivos, enfermedad respiratoria aguda, fiebre, malestar, quizás es más conveniente que le envíe a un sitio dedicado a estos problemas, a las áreas de triage o de urgencias de las distintas instituciones. Para atender pacientes hospitalizados, la protección para el profesional de la salud es más intensa. Ya hablamos de gorro, cubrebocas, careta, guantes, bata y quizás cubrebotas. Pero para la consulta normal, los dos que señalo arriba son fundamentales. Si usa lentes, no se los quite. Le van a proteger de que le lleguen gotas de saliva a los ojos. Lo más importante es la prevención, sin duda. Una vez que el paciente se infectó, ya no hay mucho más que hacer. Esto es, en el hospital se van a esforzar, si se tiene que hospitalizar, pero tiene mucho riesgo. Ya señalé que los pacientes que van a la terapia intensiva tienen letalidad de alrededor del 60%. Esto es, quien va a la terapia es porque ya está grave y tiene una alta probabilidad de fallecer. Hemos hablado de distanciamiento social, la sana distancia y otras medidas preventivas. En la diabetes también debemos discutir el control de la enfermedad, la atención de las comorbilidades y la salud mental. Primero es importante señalar quién o cómo se ha definido un contacto para que uno pueda graduar cuál es la probabilidad de contagiarse. En distintos estudios se ha definido como cualquier conversación de al menos 5 minutos o bien el intercambio de al menos 3 palabras entre 2 personas. Esto es, un descuido momentáneo de unos segundos nos puede causar el contagio. Los médicos y otros profesionales de la salud no pueden hacer valer la sana distancia. Hay que acercarse al enfermo, hay que examinarlo, hay que platicar con él. Entonces la protección debe ser diferente. Distanciamiento social y la sana distancia, el confinamiento, si ustedes quieren llamarlo, son quizás las 2 medidas más importantes. La mejor manera de evitar el contagio es evitar el contacto con sospechosos. En este momento de la pandemia, ¿quiénes son los sospechosos? Desafortunadamente todos. El hecho de que una persona no tenga síntomas no quiere decir que no esté infectada, porque la prevalencia de asintomáticos es muy alta. Entonces, a un paciente con diabetes, lo más prudente es enviarlo a casa. Si es posible, que trabaje desde casa. Entiendo que hay casos en los que eso no es posible, pero son los pacientes que deben ir a casa. Es importante que eviten el uso de transporte público, porque es un espacio cerrado donde hay muchas personas. Que eviten las aglomeraciones, que no asistan a los lugares donde hay mucha gente, y que si usted como médicos no necesita verlos, no los cite en la consulta. Es importante evitar las consultas rutinarias. Es mejor no exponerlos a salir de casa. Puede establecerse otros mecanismos de comunicación, el contacto telefónico, el correo electrónico y otros como estas conferencias por Zoom. Hay que tener creatividad para mantener el contacto con nuestros pacientes, aunque no sea en persona. Ahora, si el paciente tiene un problema clínico, no duden en citarlo y en examinarlo. Usted es profesional y sabe cuáles son los síntomas de las enfermedades graves
que deben atenderse sin retraso. Angina de pecho, la disnea, la fiebre, una úlcera del pie, eso no puede retrasarse. Las instituciones están ensayando otras estrategias para evitar que estos pacientes se contagien, como la receta resurtible. Esto es, el paciente ya no tiene que ir cada mes a consulta, puede enviar a alguien a que le resurtan su receta por varias ocasiones, 3 o más veces. El envío de medicamentos a casa y otro punto fundamental que es la asistencia social. Las personas mayores y las personas con enfermedad crónica tienen las mismas necesidades que el resto de la población. Tienen que comprar y conseguir sus alimentos, tienen que pagar el recibo de la luz, del agua, del teléfono y todas las demás cosas que suceden en una casa. Y además tienen otras necesidades, como es acudir a consulta o conseguir sus medicamentos. Si tenemos un paciente con diabetes, es importante que su médico negocie con la familia, se asegure que haya alguien, vecino, amigo, familia, que le ayude a cubrir esas necesidades sin necesidad de que tenga que salir. Otras medidas de protección. Uso de cubrebocas. Bueno, ya discutimos. Quizá para la población en general el de tela podría ser suficiente, porque ¿acaso no hay producción industrial suficiente para cubrir las necesidades de casi 130 millones de personas? Lavarse las manos fundamentalmente, y si no hay agua, usar antisépticos. Nuevamente la discusión de la careta, los lentes y los guantes. Si el paciente usa lentes, recuérdese que la diabetes ocurre en la mayoría de los casos en personas de más de 50 años, ya la presbicia cuenta. Si el paciente tiene lentes, que los use, protegen. Si quiere o no usar la careta, bueno, yo sí la uso. Yo no quiero riesgo. Los guantes son más discutibles, pero podrían ser útiles siempre y cuando no se toque la cara. Hay otras medidas importantes. Los pacientes con diabetes están considerados en los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna de la influenza. Ya viene la temporada de influenza y nadie quiere ese lío de tener que distinguir entre COVID e influenza. El mecanismo de transmisión es el mismo, los síntomas son iguales. Es mejor que estén vacunados, ¿sí? Las vitaminas, los suplementos alimenticios y otras cosas son, en el mejor de los casos, de una utilidad dudosa. A lo mejor resulta que la vitamina D sí servía para prevenir esta enfermedad. Hay publicaciones que lo han señalado. Yo no creo que haya en este momento suficiente información para hacer una recomendación concreta. El control de la enfermedad es fundamental. La diabetes es la única enfermedad de todas las que he mencionado en la que el riesgo se asocia con el control del azúcar. De manera que quien tiene más descontrol tiene peor pronóstico. Entonces hay que poner atención a todas las cosas que son necesarias para el control de la enfermedad. Una adecuada nutrición, actividad física y el manejo de los fármacos. El confinamiento se ha asociado con cambios en la alimentación. Muchas personas informan que ahora que están guardadas aumentaron de peso o ya no les queda la ropa. Y esto tiene que ver con comer por ansiedad o por no tener otra cosa que hacer. Las recomendaciones de nutrición, la famosa dieta, no es diferente de la que siempre hemos recomendado. Muchas frutas y verduras, menos harinas, grasas o alimentos procesados. Algunos trucos podrían ser que la persona guarde en el refrigerador, a la altura de los ojos, un tupper con apio, jícama, pepino, los tres, y de eso puede comer y estar masticando todo el día. No le va a hacer subir de peso. Hay que vigilar el peso o el tamaño, la talla de la ropa. Y hay que tener mucho cuidado con el alcohol y los refrescos embotellados. Podemos recomendarle a las personas que tomen más agua.
el confinamiento se asocia también con menos actividad física. El espacio que hay en casa es menor que los espacios donde la gente se mueve habitualmente. Caminar de la recámara a la sala no es lo mismo que ir al trabajo. Entonces, propóngale actividades que sean factibles al paciente. Caminar es la actividad física natural para los humanos. No son indispensables acudir a un gimnasio ni la ropa costosa de deportes. Una ropa cómoda, holgada y zapatos que ajusten bien son suficientes. Algunas de las actividades de casa son actividad física. Barrer, trapear, lavar el auto, pasar al perro, hacer talacha, arreglar algo, inclusive subir y bajar escaleras, aún para el que está confinado a una silla. Si coge una bolsita con frijoles, arroz, y lo sube y lo baja todo el día, está haciendo actividad física. Es importante que recomendemos actividad física segura, 70% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad y el estado físico de la persona. La mejor manera de saberlo es la receta casera, que esta actividad le cause cierta sofocación, que sea suficiente para que no pueda cantar y no tanta que le impida hablar. Esa es una medida casera que nos indica que estamos alcanzando un nivel adecuado de actividad física. Es indispensable, si el paciente va a salir a caminar, asegurarse que va bien protegido, que lleva cubrebocas, que se pone sus lentes y que no se le acerca a la gente. A la fecha no hay un solo fármaco que deba cambiarse con motivo de la pandemia de COVID. Pueden usarse los antihiperglucemiantes, los hipoglucemiantes famosos, habituales, la insulina también, ¿sí? Hay que asegurar que se ajustan a las necesidades del paciente, esto es, que la dosis y el número de fármacos son los apropiados para lograr una glucosa de entre 80 y 130 en ayunas o una hemoglobina glicada de 7% o menor. Todos los antihipertensivos pueden usarse. En especial no se ha hecho ninguna recomendación para los inhibidores de la convertasa, aunque se sepa que el virus se pega a ese receptor, ni de los ARA2. Todos los antilipemiantes se pueden usar. Es importante poner atención a las comorbilidades. La diabetes es una enfermedad crónica y la característica fundamental de las enfermedades crónicas es que se asocian con otras, como es la obesidad, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, etc. Y además ocurren en personas de más edad. Entonces, todo eso debe atenderse, no solo la diabetes. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social se han asociado con ansiedad y depresión. No espere que el paciente se lo diga. Pregúntelo. Es importante. Recomiende al paciente que se mantenga ocupado todo el día. En todas las casas hay algo que hacer. Que mantenga horarios regulares de sueño y vigilia y que se mantenga en contacto telefónico o por computadora con vecinos, amigos y familiares. No convienen las visitas. Esté pendiente de los casos que requieran manejo o tratamiento específico. Finalmente, como conclusión, la diabetes no parece asociarse con mayor riesgo de infección por COVID. Las personas con diabetes suelen tener una enfermedad más grave y tienen mayor probabilidad de fallecer por esta enfermedad. Lo mejor es evitar, prevenir la enfermedad. Eso no tiene precio. Es posible que el control de la enfermedad proteja al paciente de progresar a una enfermedad más grave en caso de sufrir la infección. Las medidas recomendadas son las habituales para estos pacientes, no son cosas raras. Deben atenderse todas las comorbilidades que acompañan a la diabetes, no solo el azúcar, y deben considerarse algunas condiciones especiales, como es el problema de la salud mental en el contexto de esta pandemia y la posible necesidad de asistencia social. Gracias por su atención y su paciencia. Doctor Wachter, muchas gracias por su plática. Creo que usted ha abarcado no solamente la parte de la atención del paciente diabético, sino creo que le ha dado algunas recomendaciones más a los compañeros médicos
de qué hacer en el consultorio con los pacientes, qué hacer ellos mismos para protegerse y cuáles serían las señales de alarma para cuando tengan un paciente diabético. Y además, compañeros, creo que esta sesión ha sido todavía más rica porque estas recomendaciones que ha dado el doctor Wacher sirven para que ustedes, que son la primera línea de defensa en lo que viene en la segunda parte de la epidemia, y como viene todo el proceso de la epidemia para lo que resta del año y hasta que haya vacuna, ustedes son los que van a estar recibiendo a los pacientes, no solamente a los COVID, sino a los pacientes con otro tipo de padecimientos, y entonces son ustedes los que tienen que estar al frente del consultorio. Doctor Wacher, le agradecemos su participación, de verdad ha sido una extraordinaria sesión e invitamos a todos nuestros compañeros a conectarse el próximo martes 6 de octubre a la misma hora, a las 3 de la tarde. Nos va a acompañar la doctora Jennifer Hincapié y ella va a tocar un tema que está siendo fundamental en este momento en la relación médico-paciente. De los problemas que están teniendo ustedes en el consultorio con algunos pacientes. Nos va a hablar sobre COVID-19 y la relación médico-paciente en el consultorio. Y la siguiente semana vamos a tener aquí al doctor Juan Calva, quien nos va a hablar sobre la relación y la interacción que hay entre COVID-19 y el paciente con HIV. Entonces los esperamos en esta serie de conferencias sobre COVID-19 y el consultorio médico que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y esta ponencia del doctor Wacher estará disponible en el canal de YouTube de la Comisión. En un par de días ya estará disponible, podrán ustedes consultarla, bajarla sin ningún problema, y les sugerimos que entren a la sección de infografías de CONAMED, donde tenemos una serie de infografías de utilidad para ustedes relacionadas con COVID-19, con consultorio médico, consultorio odontológico, y además qué podemos hacer en nuestro sitio de trabajo para la prevención y evitar el contagio por COVID-19. Nuevamente agradecemos su participación y seguimos con ustedes en contacto la siguiente semana. Muchas gracias.